Hola, mi nombre es Daniel González y os quiero dar la bienvenida a Los Mitos de Geifo, un nuevo programa podcast del Grupo Español de Investigación del Fenómeno OVNI. En él hablaremos de misterios, ufología, parapsicología, ciencias e historia. Un lugar de encuentro donde tú eres el único protagonista. Entra y déjate llevar por Los Mitos de Geifo. Hola a todos, soy Aitor García y de vez en cuando podréis escucharme como colaborador en este nuevo programa que se llama Los Mitos de Geifo, un programa muy ambicioso y muy humilde, y tengo que felicitar a Dani González y a todo el equipo que hará posible el funcionamiento de este nuevo programa de radio en formato de podcast. Y ya con todas las presentaciones hechas, voy a proceder a contaros de qué va a ir la historia que os voy a contar hoy. Como algunos ya sabréis, el pasado 26 de abril fue el aniversario de la mayor catástrofe nuclear que ha ocurrido, y seguro que la mayoría ya sabéis de qué estoy hablando. Sí, en efecto, Chernóbil. Y ahora vamos a viajar en el espacio y en el tiempo y vamos a colocarnos en 1986. 110 kilómetros al norte de la capital de Ucrania, Kiev, se encontraba Pripyat, una ciudad que antes de la catástrofe contaba con 40.000 habitantes. Principalmente los que vivían allí eran trabajadores de la central. En aquel momento la central nuclear solamente contaba con 4 reactores, pero la Unión Soviética pretendía que fuera una de las mayores centrales del país y en un futuro acabaría teniendo hasta 13 reactores, que todavía estaban en construcción. En aquel entonces la Unión Soviética apostaba muy fuerte por la energía nuclear. Pero sabemos que en la madrugada del 26 de abril de 1986, sobre la 1:23 de la madrugada, todo eso cambió. Sabemos que a esa hora el cuarto reactor de la central voló en 1000 pedazos, mientras la ciudad de Pripyat dormía plácidamente. La catástrofe se debía a un fallo humano. Los ingenieros de la central nuclear estaban haciendo una prueba de seguridad. Querían simular un corte de energía para ver qué ocurriría. Supuestamente la turbina debería girar por su propia inercia y así generar suficiente energía por sí misma para poder abastecer el sistema de seguridad y refrigeración. El experimento fue un tremendo desastre y acabó en una catástrofe. Por alguna razón, mientras hacían el experimento, la potencia del reactor subió bruscamente y el sistema de refrigeración no pudo hacer frente a tanto calor, y eso fue lo que provocó que en la madrugada del 26 de abril de 1986, exactamente a la 1:23 de la madrugada, el cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil volara por los aires. Las autoridades soviéticas silenciaron mucho lo ocurrido. Las personas no sabían muy bien lo que había ocurrido y les decían que estuviesen tranquilas. Al final, 36 horas después de la catástrofe, 1.500 autobuses aparecieron en la ciudad de Pripyat y alrededor de la central nuclear para evacuar a todas las personas que vivían allí. En total fueron 300.000 personas evacuadas. Les dijeron que en principio solamente sería para unos pocos días y que llevasen lo puesto. La mayoría nunca regresaron. Las autoridades silenciaron tanto lo ocurrido que solamente confirmaron 4.000 muertes. Y Greenpeace en 2006 hizo un estudio que, según ellos, habían sido más de 200.000 personas las que habían muerto por Chernóbil. Por distintos tipos de cáncer, muchos niños han sufrido leucemia y problemas con tiroides. También dijeron que con el paso de los años, seguramente ese número de víctimas seguiría aumentando. A día de hoy, 11 años después de ese estudio, seguramente sean unos cuantos de miles más las víctimas que se ha llevado Chernóbil.
Los héroes de esta historia fueron los bomberos y los 600.000 liquidadores que trabajaron en la central los días posteriores. Tenían que apagar los incendios y el tejado del reactor estaba lleno de escombros contaminados. Los liquidadores se dedicaban a desescombrar esa zona para que después ellos mismos construyeran el antiguo sarcófago, que ha sido renovado hace pocos años porque el antiguo había caducado. Estos 600.000 liquidadores hacían turnos de 4 minutos, porque no podían estar expuestos tanto tiempo a la radiactividad. No llevaban muchas protecciones en el cuerpo y muchos de ellos acabaron falleciendo. Gracias a estas personas el desastre se controló, y si no fuera por ellos seguramente habría sido mucho peor de lo que ha sido. A día de hoy, al lado de la central nuclear hay un monumento en memoria de estas personas que murieron allí. Y ahora, después de haberos explicado cómo ocurrió el accidente, me gustaría también explicaros cómo se encuentra ahora mismo la situación en la zona de Chernóbil 31 años después de que ocurriera. La zona de exclusión está dividida en dos partes. 30 kilómetros alrededor de la central nuclear y otra de 10 kilómetros. La de 10 kilómetros es mucho más peligrosa y tiene unas concentraciones de radiactividad mucho más altas. Es la zona más peligrosa. Ambas zonas de restricción tienen controles de seguridad controlada por el gobierno para poder controlar quién entra y quién sale de esa zona restringida. Cualquiera no puede acceder allí tan fácilmente. También sabemos que hoy en día, con la casi inexistente actividad del ser humano por allí, la naturaleza ha abarcado muchísimo terreno. Ahora mismo controla todos los alrededores de la central nuclear. La vegetación ha crecido muchísimo y distintos tipos de animales han aparecido por allí. Algunos se creían casi extintos y han aparecido allí, en la zona de alrededor de Chernóbil. El ser humano no tiene actividad por allí, entonces han podido crecer distintos tipos de animales y plantas. En esa zona de exclusión de 30 kilómetros, la naturaleza nos ha demostrado que siempre intenta recuperar lo que algún día le perteneció. Y eso de que aparezcan animales mutantes con dos cabezas es más de la ciencia ficción. Ya sabemos que la radioactividad no suele provocar esos efectos, pero sí que puede mutar en su ADN y alterar las bases nitrogenadas que lo forman. Eso puede afectar de distintas formas a los animales, provocándoles algunas enfermedades. Y la realidad que sí que se parece a la ciencia ficción es lo del famoso bosque rojo o Red Forest. Seguro que muchos habéis oído hablar de él. Este era un bosque que estaba alrededor de la central, que el día de la catástrofe le llegaron dosis de radiación tan altas, esos árboles absorbieron esa radiación y al morirse se quedaron como con un color rojizo amarillento. Yo recomiendo que lo busquéis en Google y veáis de lo que os hablo. Dicen que ese bosque era una de las zonas más contaminadas, por eso hace unos años tuvieron que derribar ese bosque y enterrarlo, porque al final suponía un riesgo. El reactor número 4, que fue en el que ocurrió el accidente, estaba cubierto hasta hace poco por un sarcófago que evitaba que saliese la radiactividad de allí. Ese sarcófago, después de 40 años, estaba en muy malas condiciones y en 2016 le construyeron uno nuevo. Este nuevo sarcófago no lo construyeron directamente encima del reactor. Lo construyeron a un lado y después, por unos raíles, pudieron remolcarlo hasta encima del reactor. Así, los trabajadores que lo construían no se exponían a tanta cantidad de radiactividad. Y al ir remolcada por unos raíles, se dice que esta ha sido la mayor obra móvil de la ingeniería construida hasta ahora. Y esto que os voy a contar ahora puede resultar hasta un poco gracioso, pero es que Chernóbil en los últimos años se ha convertido en todo un reclamo turístico, lo que llaman el turismo radiactivo. Por poco más de 100 euros hacen visitas guiadas. Por lo que tengo entendido, les enseñan las cosas más emblemáticas de la zona. La ciudad fantasma de Pripyat, la famosa Noria, y creo que llegan a visitar hasta prácticamente la zona cero de la catástrofe y llegan a ver hasta el nuevo sarcófago del que os he hablado antes.
Y como otro dato curioso también, seguramente que muchos habréis visto una foto de esa famosa noria que hay en la ciudad de Pripyat. Pues ese parque de atracciones, la inauguración estaba prevista para el día 1 de mayo, que coincidiera con el Día del Trabajador, y la catástrofe fue unos días antes, así que ese parque de atracciones nunca se llegó a abrir. La famosa noria que vemos en las fotos nunca ha sido, nadie la ha estrenado aún, y no creo que nadie la estrene nunca. Dicen que la catástrofe fue 500 veces peor que la bomba de Hiroshima y que la radiactividad de Chernóbil nos acompañará hasta dentro de 24.000 años. Dicen que la energía nuclear es la energía, entre comillas, más limpia y barata que hay, a corto plazo, claro, aparte de que también produce un montón de residuos nucleares que no sabemos cómo deshacernos de ellos o cómo desintegrarlos, simplemente los almacenamos y ya está. En poco más de 50 años que llevamos utilizando la energía nuclear, ya hemos provocado 2 catástrofes medioambientales gracias a ello. Y ya dejo que penséis vosotros si esa energía, entre comillas, tan limpia y barata merece la pena de verdad. Y esto ha sido todo por hoy, espero que hayáis aprendido algo o por lo menos os haya entretenido una mínima parte de lo que yo me he entretenido grabando este audio y buscando la información. También recordaros que podéis comentar lo que queráis sobre lo que acabáis de escuchar en los comentarios de iVoox o en la plataforma en la que se suba el programa finalmente. También os recuerdo que podréis seguirme en Twitter como @AitorGarcía0 y contarme lo que queráis por allí. Ahora continuáis escuchando los mitos de Geifo con Dani González. Adiós.